Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Es casi tan mala como la del resto del mundo, porque no se hace conceptualmente. Mi postura ha sido siempre que la mayoría de la educación consiste más en memorizar que en entender, y por eso la mayoría de la gente no recuerda lo que estudia. Una vez que se entiende, no se olvida. Entonces esa es la importancia que yo le doy a la educación en contexto. Hola a todos. Generalmente cuando hablamos de la educación en Colombia es común escuchar las frases que apuntan a decirnos que no tenemos la mejor educación, que la calidad de nuestro sistema educativo es muy decadente, y pues creo que todos o la gran mayoría aceptamos esas afirmaciones como ciertas. ¿De dónde parten estas ideas? Pues siempre terminamos refiriéndonos a las pruebas estandarizadas, bien sea las pruebas ICFES, como decimos los de las generaciones pasadas, o las pruebas saber, como se afirma actualmente. Aunque también nos aplican pruebas como las pruebas PISA, que son las que dirige la OCDE. Sin embargo, pues muchos consideramos que este no es el mejor indicador para saber si la educación es o no es de calidad, porque en esas pruebas se involucran muchos factores que no se tienen en cuenta a la hora de terminar dando un simple o un número, más bien para calificar más que para evaluar la calidad educativa. Por esa razón muchos pensamos también que lo mejor es intentar establecer otros criterios para saber si un colegio es bueno o no es bueno. Cuestiones que apunten más a la formación humana, a la formación en ciudadanía, determinar que un colegio es bueno en la medida que nos preguntemos qué tanto este colegio le ayuda a un estudiante para mejorar su calidad de vida, partiendo de la dignidad, y qué tanto el estudiante que salió de determinado colegio pues es útil a la sociedad, reitero, teniendo siempre como punto de referente la dignidad. En esta investigación nos centramos entonces un poco más en este asunto, en mirar más desde lo pedagógico que desde lo técnico o desde la meritocracia, que es básicamente a lo que apuntan las pruebas estandarizadas, los componentes que pueden ayudar a mejorar la calidad en la educación colombiana. Resulta que en general, comparado con otros países de la OCDE, Colombia obtiene en las pruebas PISA resultados inferiores. Mientras que en otros países los quinceañeros responden como si estuvieran en grado 11, los mismos quinceañeros colombianos responden como si estuvieran en octavo o noveno. Además, se encontró que la mitad de los estudiantes de noveno no entienden lo que leen, y 2/3 partes responden a las pruebas de matemáticas como si nunca hubieran pisado un colegio. Este proyecto es dar muestra de diferentes opiniones, de diversos puntos de vista que se tienen acerca de dos cosas principalmente. La primera, la función que debería de tener un colegio hoy en día, lo que debería de hacer el colegio fundamentalmente en la actualidad. Y la segunda, el enfoque y la manera en que debería de aplicarse su manual de convivencia para que se dé lo primero, para la correcta formación de sus estudiantes. Veremos estos dos temas que, aunque podrían presentarse distantes, se enlazan entre sí. En este proyecto veremos la importancia de que pase esto, de que se enlacen estos dos puntos de vista, de que primero se determine la función que hoy en día debería cumplir el colegio para así adaptar el manual de convivencia, para que siempre esté adaptado a su contexto, que en todo momento los estudiantes sientan que están actualizados, que siempre van a crecer como personas, no solo que van a conocer más, no solo que van a tener más conocimientos,
sino que van a ser siempre mejores personas. Creo que, por ejemplo, los criterios de admisión de las universidades, incluidas las universidades públicas, la forma como asignamos las becas, el que saca el puntaje cercano a 380, ¿dónde está el contexto? ¿Podemos comparar esa persona con otra que creció en un contexto muy diferente, sin un libro en su casa, sin un compañero con quien discutir? Esa excesiva meritocracia, yo creo que tiene que acabarse. La universidad donde yo estudié mi doctorado, la Universidad de California, dijo: ya no voy a utilizar las pruebas estandarizadas para admitir los estudiantes. Voy a mirar el contexto, voy a preguntarle a los profesores, voy a hacer un esfuerzo que va a ser más complejo para entender las vidas, y así vamos a generar quizás una sociedad más justa y más decente para todos. Pues tenemos una calidad muy deficiente. Nuestros niños y jóvenes colombianos no alcanzan ni siquiera los promedios internacionales. En mi opinión, con respecto al proyecto que hemos venido realizando y lo que nos impulsó a hacerlo. Inicialmente el proyecto pues lo hicimos con el fin de conocer un poco también acerca sobre el manual de convivencia y las normas y sobre lo que pensábamos como de qué nos servía el estudiar en una institución. Pero después, a medida que fuimos conociendo un poco más con respecto al manual de convivencia, nos dimos cuenta de algunas falencias que hay en el manual por la cuestión de que es un poco anticuado, por decirlo de alguna manera. Entonces fuimos buscando, de acuerdo a las leyes, como qué cambios debe haber. También como que decidimos acudir a la opinión de diversas personas y nos dimos cuenta como que también las generaciones antiguas tienen esta opinión anticuada sobre, digamos, asuntos como lo son los piercings, el cabello, el corte para los chicos, o las cinturas para las chicas o los chicos, el maquillaje. Pues para las instituciones antiguamente se veía como un problema, pero actualmente para nuestra sociedad no debería verse como un problema. Y nos dimos cuenta también que hay falencias con respecto como a la igualdad en cuanto, por ejemplo, a discriminación y pues el bullying que se vive en las instituciones por cualquier motivo, incluso motivos tan absurdos como lo son ahora la comunidad LGTB, que ahora pues es algo que toma mucha fuerza y se ve esa discriminación en muchos aspectos. Pues a lo largo de este proyecto también notamos como que hay que ir incentivando a los jóvenes el hecho de que alcen la voz y digan como que sienten, pues que piensan que debe haber de cambios, pero no solo hacerlo por hacerlo o por levantar la voz, sino por buscar un cambio real que tenga respecto, o sea, que se base en leyes, que los chicos se basen en algo jurídico para que puedan hacer un reclamo real. Y ya, muchísimas gracias. General de Educación, que es del año 1994, pues tenemos que cambiarla, tenemos que reformarla y ojalá se haga un gran pacto a nivel nacional para poder resolver esas necesidades que tienen los niños y jóvenes para afrontar el siglo XXI. Bueno, ahora vamos a ver acá unos cuantos videos con los que vamos a hacer la introducción a este trabajo de investigación. Los tenemos aquí en YouTube, los vamos a pasar a nuestro televisor, que es lo que podemos hacer en los salones de clase. Nos conectamos con el tele. Bueno, en algunos salones de clase siempre y cuando pues tengamos la conectividad en nuestra institución. Fueron muchos los adelantos e inventos. La revolución industrial fue uno de los periodos más innovadores y significativos. Iniciamos con la revolución industrial, las redes sociales. Este es uno de los tantos canales que encontramos en internet, hay infinidad de canales, años cercanos a 1760, todos se produjo con la sus revolución características. industrial. ¿Qué significa una revolución de las industrias? ¿Que las máquinas se rebelaron? Hola, ¿qué tal? En este video... Esa es una buena pregunta que en algunas ocasiones me hacen los estudiantes cuando hablamos precisamente de ese tema, la revolución industrial, que si es que las máquinas se rebelan, como en las películas de ciencia ficción que solemos ver. Yo recomiendo un canal que es Bully Magnets, también es muy bueno. Hay algunos videos de un canal argentino que trata sobre diferentes temas, Revolución Francesa, Revolución Rusa, educatina, por ejemplo. Ahora miremos este otro video, esto ya es química. Te explicaré cómo balancear por el método del tanteo. Para comenzar, primero debemos preguntarnos, ¿por qué debemos balancear una reacción química? Pues resulta que así como en matemáticas hacemos ecuaciones, démonos cuenta que y lo que acá hay de un nos lado debe explican ser igual a lo que hay del otro lado del signo igual. procedimientos, En química lo que hacemos nos dan es la que la razón de cantidad hacer de esos átomos que hay del lado de los procedimientos. reactivos debe ser igual a la cantidad No de es átomos solo del lado de
los el mero productos. asunto técnico. Vamos a simplificar esta Ahora raíz. acá tenemos al famoso profe Julito, que es curioso, pero se volvió famoso haciendo videos en los que se graba haciendo lo mismo que hace en el salón de clases, pero pues me imagino que en su casa. La ventaja que tiene él es que tiene el don de explicar las matemáticas de una manera muy sencilla y cautivadora. Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Ella es la profe Mónica, ella sí me gusta, o soy seguidor de la profe Mónica. Abordamos acá el tema del lenguaje, el español, la ortografía. Tiene un carisma impresionante y explica muy bien todo lo que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Miremos hoy qué nos va a explicar. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco tedioso, pero yo les voy a facilitar todo aquí. Hoy vamos a hablar de la coma. La coma, vamos a ver. Y para que sepan por qué es tan importante el uso de la coma, les voy a dejar el siguiente ejercicio. En este ejercicio usted va a poner la coma donde quiera. Este ejercicio lo he hecho en el salón de clase y es curioso porque dependiendo del género así mismo salen las respuestas, dependiendo si son hombres o mujeres las que realizan este taller. Entonces miremos, alguna vez investigué sobre esta frase y al parecer era una que trabajaba Julio Cortázar, para trabajar el tema de la coma. Entonces miremos, dice, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en 4 patas en su búsqueda. Esa es una opción, colocar la coma aquí en mujer. La otra opción, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en 4 patas en su búsqueda. Ahí vuelvo y digo, pues dependiendo del género casi siempre se dan las diferencias en la ubicación de la coma, pero es un ejercicio curioso. ¿Y a dónde vamos con esto? Pues a intentar demostrarles que actualmente el conocimiento está acá, en nuestros dispositivos, ¿sí? Que lo podemos acceder a él en cualquier lugar siempre y cuando, vuelvo y digo, tengamos la conectividad. Pero ya es muy fácil adquirir conocimiento, acá no solo nos dan los conceptos, sino que nos los explican, ¿sí? Bajo esta idea entonces surge la pregunta, ¿cuál es la función de los colegios en la actualidad? Si muchos consideran que un colegio tiene que trabajar en la parte académica estrictamente conceptual, de enseñar cosas, de transmitir conocimiento, transmitir, no crear, sino transmitir conocimiento, y en el peor de los casos, como lo propone Pablo Freire, bajo la idea de una educación bancaria que es depositar y depositar cosas en la cabeza, pero sin ningún sentido, sin ninguna orientación, sin ningún significado, o como dice Rodolfo Ginás, sin educar en contexto. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, hemos encontrado como 2 respuestas. Una es la que nos dice que al colegio se va a formar seres humanos humanizados, ¿sí? Como conocimiento ya está en todo lugar, pues ubicarnos entonces en una institución académica debe ser un camino que nos lleva a formar seres humanos más conscientes de su rol social, de su rol humano. Y el otro, pues obviamente el colegio sigue siendo ese sitio donde se estructura el conocimiento, pero ya toca plantear entonces qué es lo que se enseña en un colegio, porque no se puede seguir manejando ahora, dado que estamos en medio de la sociedad de la información y la comunicación, no se puede seguir pretendiendo educar a niños, a chicas, a adolescentes, solo transmitiéndoles saberes sin ningún sentido, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a desarrollar en esta investigación y ya vamos a ir viendo cuáles son los resultados, apuntando o adelantándonos al hecho de que no sacamos conclusiones como tal, sino que buscamos es un proceso reflexivo y que cada quien pues saque sus propios corolarios, sus propias conclusiones. ¿Cuál el conocimiento se pusiera en contexto? Es decir, que se pueda entender, que no sea simplemente memorización. La función principal de los colegios en la actualidad, y para mí siempre debe haber sido desarrollar un pensamiento crítico y analítico y no seguir todos los parámetros que le enseñan a uno los profesores, porque pues evidentemente el conocimiento ya está dentro de las redes sociales, pero lo que debemos aprender es cómo transformar ese conocimiento, cómo aplicarlo y además de eso pues cómo crear nuevas líneas de ese conocimiento que estamos aprendiendo dentro del colegio. Pues la función principal de los colegios para mí es la formación de los muchachos y el aprendizaje que ellos obtienen. Pero aprendizaje en cuanto a qué, porque ahora pues adquirir conocimientos es fácil sobre todo con la utilización del internet y otros implementos que tienen los muchachos a la mano.
O sea, lo que les enseñan allá, la formación que les dan y por lo menos el respeto a los demás y a surgir como personas, a ser mejores. Yo pienso que enfocar a los estudiantes en una educación donde pues se les direccionen a lo que ellos van a estudiar. Ejemplo, el colegio debe realizar ahorita más, yo creería que funciones éticas y de enseñar valores, no solo como la materia de ética y valores, sino que la función principal ahorita de los colegios, cuando hay tecnología, cuando las redes sociales también enseñan, cuando los estudiantes o las personas tienen diferentes aliados para poder generar conocimiento en cuanto a unos asuntos muy puntuales, creo que el colegio lo que debe enfocarse en estos momentos es enseñar valores, enseñar principios a los jóvenes, enseñarles a que ellos tomen sus decisiones, a que no se vuelvan como dependientes del sistema, de que lo que les digan lo hacen, sino que les enseñen a que ellos también pueden tomar. Los niños que van a la escuela, porque ahora están yendo, ahora es gratuito, en eso ahora se avanzó, sí. Pero no hemos mejorado un punto de calidad en los últimos 20 años. Pues que uno en el colegio fue muy rebelde, o sea, para esa época era un muchacho de 16, 17 años y pues era muy maduro en ciertas cosas. Pues me ha servido para las cosas básicas, para saber cuánto me tienen que devolver en la tienda cada vez que voy a comprar algo. Pero pues de pronto en mi carrera sí tuve buenos profesores de ciencias sociales, que eran pues mis materias favoritas y pues eso sí me ha servido, eso sí lo destaco, eso sí me ha servido bastante para mi carrera porque se ve mucha historia. Me ayudó a aprender a tener hábitos de tiempo que los utilizamos, bueno, yo lo utilizo mucho para mi manejo de tiempo en las cosas que tengo que hacer para que todo me sea más fácil de realizar. A mí lo que aprendí en el colegio me sirvió mucho para poder ayudar a mis hijos, para poder salir adelante como persona, para dar labores diarias. A mí haber estudiado me sirvió muchísimo. Creo que del colegio aprendí un poco eso, aprendí cómo a generar valores, a crear como conciencia de qué es lo que quiero. En Colombia, ¿cuántos jóvenes que llevan 10 años en la escuela, que han pasado por 80 maestros, 100 maestros, leen de manera crítica? Según PISA, es que menos del 1%. De un país donde menos del 1% lee de manera crítica, no se maneja con ideas, sino con emociones. ¿Pero qué? Yo, de pronto en esa pregunta lo que yo pienso es que si un muchacho quiere estudiar, por decir algo, ingeniería de sistemas como profesional, deberían enfocarse en preparar al muchacho para eso, no tanto darle de todas las materias una cantidad de cosas que no le van a servir a él. Hacerse otros énfasis como en la educación sexual, la educación financiera, la educación emocional, la nutrición y que se siga un acompañamiento a... Para mí es fundamental la investigación, el análisis de textos. Yo creo que esas son cosas que uno no le enseñan y esas sí son las cosas en las que uno se enfrenta diariamente, ya sea en su vida profesional como estudiante universitario o posterior los estudios que se Tecnología, en el manejo de equipos tecnológicos, en que los estudiantes desarrollen ciertas habilidades. Hay muchos muchachos con talento en lo deportivo, en lo musical, en la actuación. Pues qué bueno sería que desde el colegio, desde la primaria, pues ayuden a estos chicos que sí tienen ciertas habilidades a desarrollarlas. Existe un meme circulando por ahí en redes que dice otro día más y nada que utilizo el máximo común divisor del mínimo común múltiplo. Hay otro meme que hace la misma notación, pero ya tomo como ejemplo la radicación. Uno puede preguntarse, ¿para qué nos sirve entonces la radicación? Y claro, la respuesta puede surgir cuando se habla de la carrera de ingeniería, pero de todas maneras yo no veo a un ingeniero para hacer sus cálculos sacando una hojita y anotando con un lápiz en la hoja el procedimiento para hacer una raíz cuadrada. Lo que hace el ingeniero es coger o su computadora o su calculadora y él hace el cálculo utilizando esas herramientas, pero no se pone a él mismo a realizar dicho proceso.
La cuestión aquí es saber que el conocimiento se debe utilizar es para pensar y producir algo, no simplemente para memorizarlo sin entenderlo y sin encontrarle un significado, o como dice Rodolfo Ginás, sin educar en un contexto. ¿Sí? Es decir, tenemos que saber para qué nos sirve sacar la raíz cuadrada, que es lo que hace el ingeniero con su calculadora, más no memorizarnos un procedimiento sin entender por qué lo estamos realizando. ¿Listo? Eso es lo que consideramos mucho, se debe también empezar a trabajar en los colegios, educar, como se dice pedagógicamente, educar o enseñar con un significado, ¿sí? Aprendizaje significativo en la versión moderna de esta teoría. Ahora, este aprendizaje significativo nos lleva a otro de los apuntes que se observa en las opiniones de las personas que fueron entrevistadas, que es la investigación. Cuando se genera conocimiento, eso se genera a través de la investigación, del saber qué hago en tal situación con estas herramientas que nos aportan en las materias. El investigar tiene unos alcances inmensos, no es solo un referente para determinar a nivel mundial cuáles son las mejores universidades, porque hasta el momento la investigación se maneja en universidades, no en colegios, ¿sí? Por eso es que los colegios se limitan a transmitir conocimiento más no a crearlo. Eso es algo que ya consideramos la escuela, la academia tiene que empezar a hacer. Entonces decimos que la investigación no tiene solo un alcance en cuanto a la generación de conocimiento, sino que en términos sociales y políticos la investigación y la generación de nuevos saberes es lo que permite el crecimiento y el desarrollo de un país, y esto se logra trabajando desde el aprendizaje significativo. Así es como se motiva también al estudiante a adquirir conocimiento, que no vaya al colegio obligado y tenga que ver unos temas obligados y aprendérselos de manera obligada, ¿sí? O simplemente para responder un examen, sacar una nota y a los 8 días, como les suele decir a los estudiantes, se aplica algo así como una memoria RAM, ¿sí? Se utiliza el conocimiento en un momento, al momento de contestar el examen, y después de eso se olvida, porque no tiene un significado o un contexto. Uno de mis 2 únicos lectores me pregunta, ¿por qué te interesa tanto el tema del pensamiento crítico si tú lo que enseñas es a hablar mejor? La respuesta corta es esta: si piensas mejor, hablas mejor. Pero, claro, hay que decir qué es eso de pensar mejor. Te lo diré así. Pareciera que el pensamiento crítico es una habilidad relacionada con cuestionar, con desafiar, con dudar de las cosas. Sí, pero hay que saber qué cuestionar y qué desafiar y qué dudar, porque cuestionar todo y desafiar todo y dudar todo se llama adolescencia, no pensamiento crítico. ¿Quién dejó entrar a los amigos de mi hijo? En fin, aquí te va mi definición. El pensamiento crítico es la habilidad para detectar los supuestos desde donde razonamos las cosas y cuestionarlos cuando es necesario. Este hábito es indispensable para que hagas mejores evaluaciones de la realidad, para que tomes mejores decisiones y, claro, para expresarte mejor y ser más persuasivo. Bien, ahora vamos a trabajar entonces la otra parte que hemos dicho, se debe constituir lo que la escuela debe hacer en estos tiempos modernos. Hablamos del proceso formativo y lo haremos desde el manual de convivencia, más aún reconociendo o reiterando lo que ya se ha dicho en este video, que es la cuestión de que el conocimiento se encuentra en las redes, en nuestros dispositivos, accediendo a él desde nuestros dispositivos en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre y cuando pues tengamos la conectividad. Entonces vamos a hablar del proceso formativo desde los manuales de convivencia. Para ello es necesario entender ciertos parámetros, ciertas anotaciones que es pertinente realizar. La primera de ellas es que no se trata de afirmar que en los colegios o que algunos docentes trabajan o trabajamos bajo la idea de que los chicos no tienen que aprender normas o que pueden hacer lo que se les dé la gana, no. La cuestión es que toda norma tiene una esencia y es esa esencia la que se le debe explicar y dialogar con el estudiante, ¿sí? No se trata de obedecer por obedecer, porque ahí nos detenemos una contradicción, no estamos entonces enseñando a pensar, a tener un pensamiento crítico, analítico y propositivo y reflexivo también, sino simplemente a obedecer por obedecer. Por ejemplo, cuando se habla, que es un tema ya bastante trillado, pero aún así no pasa de moda, cuando se habla del corte del cabello o de la presentación en cuanto a la ropa, o del maquillaje, o de los aretes, de este tipo de accesorios, la esencia de la norma es educar al muchacho para que tenga una adecuada presentación personal. Puede tener su cabello largo, pero recogido, puede usar un maquillaje, pero moderado. Es enseñarle al estudiante que la esencia, ¿sí? La esencia de esas anotaciones que aparecen en el manual de convivencia,
tienden o apuntan es a que uno reconozca que cada sitio, cada momento tiene unas normas, unos requisitos, que yo no puedo, por ejemplo, ir a una misa en vestido de baño, ni que voy a ir a jugar un partido de fútbol con traje y corbata, ¿sí? Entonces la idea, por un lado, es esa. Lo otro que tenemos que también comprender es que toda norma obedece a un contexto, a una situación, a una cultura. Por eso es que la Constitución, no sé, la Constitución de China no es la misma Constitución de Argentina, ni es la misma Constitución de Inglaterra, ni es la misma Constitución de Colombia, porque todos somos unas culturas diferentes y la normatividad responde a esos contextos. Eso también es necesario entenderlo para que el manual de convivencia responda al contexto de la comunidad educativa con la que se está trabajando. Otro asunto también que debemos analizar a la hora de constituir o construir un manual de convivencia es entender que no se puede manejar, que es lo que hacemos los docentes, manejar, diría yo, casi que por capricho, ciertas normas que en nuestra época aplicaron y que ahora pretendemos que queden plasmadas en un manual de convivencia. Hay que entender que el mundo cambia día tras día de manera exponencial, y si encontramos una norma que aplicaron con nosotros en un documento ahorita pleno 2022, pues es necesario cuestionarnos, ¿será que esto tiene alguna razón de ser? ¿O será que no estamos formando para la vida actual? Sí, por ejemplo, cuando se sacan argumentos en cuanto al uniforme, que es porque los estamos educando a ustedes, muchachos, para que cuando vayan a una empresa, si tienen que usar uniforme, lo usen sin ningún problema. Pues primero, me dijo un estudiante muy grave, profe, que ustedes nos eduquen para ser empleados. Y segundo, la aspiración, más allá de tener que ser empleado, es que tengan una vida laboral diferente, una vida en una empresa que trabaje de manera industrializada, ¿sí? Sino que ellos sean por lo menos emprendedores. Ya no todas las empresas usan un uniforme, o la idea también de que ese uniforme obedece a esos asuntos de bioseguridad, ¿sí? Y no a que tienen que ponérselo porque sí, sino, repito, volvemos al primer punto, a la esencia que tiene toda norma. ¿Listo? Entonces tenemos que alejarnos un poco de los caprichos y decir que esto lo aplicaron conmigo y funcionó, y que todo tiempo pasado fue mejor. Yo sé que hay muchas cosas que se tienen que analizar acá, pero es necesario, repito, reconocer que en la actualidad el mundo funciona de una manera muy diferente a como funcionaba para nosotros, ¿sí? Decimos que educamos para la vida, pero en muchas ocasiones no sabemos cómo funciona la vida en estos tiempos. Demos cuenta de lo que pasó después o en época de pospandemia en cuanto a los asuntos laborales. Acá en esta zona facatativa anteriormente uno tenía que ir todos los días a trabajar a Bogotá. Cuando apareció el trabajo virtual, que ya existía el teletrabajo, ¿sí? Pero cuando casi que se hizo obligatorio, de ahí en adelante hasta la actualidad, ya finalizando 2022, muchas empresas siguen manejando esa modalidad. La mayoría de compañeros y amigos míos se quedaron en esa modalidad, van 1 o 2 veces a la semana a Bogotá, de resto trabajan desde la casa porque se dieron cuenta en muchos sitios que no era obligatorio o tan necesario ese tipo de desplazamientos. No se está afirmando que todo funcione así, pero sí que se replantearon las formas laborales como ejemplo de que el mundo cambia día a día, y que si nosotros educamos para la vida debemos ser conscientes de esos cambios y trabajarlos en la parte formativa en los colegios, y para eso pues están los manuales de convivencia. Entender entonces que cuando se va a crear una norma, para dejarla en este documento, existe también una jerarquía, ¿sí? Técnicamente hablando existe una jerarquía en las normas, no podemos pasar por encima como un mínimo de la Constitución, y también que existe una jerarquía política. En ese sentido podemos decir que no podemos pasar por encima de alguna sentencia o por encima de las sentencias de la Corte Constitucional, por hablar de una de las tantas instituciones que forman parte de nuestro sistema político, ¿sí? Entonces, teniendo claro, así grosso modo, estas observaciones, pasemos a mirar qué consideran nuestros entrevistados en cuanto al manual de convivencia. Yo creo que el manual de convivencia es la base de todo reglamento, y más que todo en un colegio donde pues dicta qué es lo que se debe hacer, cuál es la forma de vestir, cuáles son las instancias a las cuales se puede recurrir a uno como estudiante, los deberes como profesor, como estudiante, como directivos, pues ahí se encuentran en el manual de convivencia. Pues para mí la importancia del manual de convivencia, tanto en la institución como la ciudadanía, es que nos deja muchas enseñanzas y que hay reglas que cumplir, y pues es algo que uno debe tener en cuenta, no es solo porque sí. Pues en la formación, para de pronto tener como una disciplina y una responsabilidad, aprender un poco a seguir reglas. El manual de convivencia dentro y fuera de la institución sirve para crear hábitos
que nos ayudan a pertenecer a otras instituciones o pertenecer al sistema laboral. Bueno, es más de que el manual de convivencia es muy importante para todo estudiante que quiera ingresar a una institución, ya que pues deja como los deberes y los derechos de los estudiantes con sus profesores, con la institución, y pues hasta dónde pueden llegar también sus derechos, sin que se viole sus derechos fundamentales también, y poder tener una armonía como sociedad y como grupo estudiantil dentro de los colegios. Yo pienso que estas normas no están adecuando bien su sistema educativo a la generación en la que estamos viviendo. Entonces creo que debería adecuarse mejor a las tecnologías, que es lo que necesitamos en este momento. Sí, igual el manual contempla aspectos políticos, aspectos legales, y me imagino que pues cada año se le va a hacer una actualización en cuanto a los cambios que presenta la institución. Creo que sí cumple, de pronto hay detalles que siento que ya en la sociedad en la que estamos, bueno, en la sociedad en la que están los jóvenes ahorita, los chicos de colegio, creo que hay algunas normas que de pronto son como muy estrictas y se podrían replantear para el beneficio. No creo que el manual de convivencia responda a las necesidades de la sociedad actual, porque ya son documentos obsoletos que simplemente pues lo que hacen es reglamentar una serie de criterios para que haya uniformidad dentro del colegio. Sí, la mayoría, sí, está bien, ¿cómo se dijera? Bien especificado y bien pactado las reglas que se deben cumplir. Sí, estoy de acuerdo con lo relacionado en el manual de convivencia. Estoy muy de acuerdo y me parece excelente lo del cabello, lo de que nada de aretes, nada de maquillajes para las niñas, todo eso estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que estas normas no van de acorde con la identidad de los estudiantes, entonces pienso que sí debería haber un buen porte del uniforme, pero ya lo que tiene que ver con la persona, con el estudiante, como su cabello o su maquillaje, no tendrían por qué tener nada que ver con el colegio, entonces siento que es una violación a la identidad de los estudiantes. Pues en cierta parte sí, pero pues también hay ciertos manuales que son muy rígidos y que pues nosotros los jóvenes parecemos que pues para nosotros es algo normal, pero para ellos es algo del otro mundo. Entonces deben ser como más flexibles. Yo siento que pues el cabello pintado, las uñas no influyen en la educación, sino pues más que todo van a libre expresión. Hay cosas más importantes a las cuales uno debe prestarle más atención, a que pues como el estudiante tiene el cabello, si tiene perforaciones y otras cosas. Creo que hay algunas normas que de pronto son como muy estrictas y se podrían replantear para el beneficio de ellos. Cuéntame alguna de esas normas que tú digas deben replantearse. Bueno, creo que una de las normas es el uso de, por ejemplo, de accesorios, llámese aretes, pulseras, anillos, por ejemplo también las modificaciones al cabello, como tinturarse el cabello, el maquillaje. Siento que se pueden modificar, no acabarlas, porque eso también denigra como la forma de ser del colegio. Digamos, ya eso va en contra de del uniforme que pide el colegio, que sí me parece que es acertado. Creo que es algo que le da identidad a los estudiantes dentro y fuera de la institución, pero creo que, por ejemplo, tinturarse el cabello, de pronto un maquillaje sutil, de pronto esas cosas creo que funcionan. Creo que ya está como mandado a recoger que no se puedan maquillar, que no se pueda utilizar una pulsera o un collar o pintarse el cabello, pero pues tampoco que vengan a llenarse de manillas, de collares, de todo esto que daña como la presentación personal y formal de una institución. Pues estaría de acuerdo en esas reglas de estética que plantean los manuales de convivencia, pues en el entendido en el que se ven lindos uniformes, eso está bien.
digamos, para una institución. Pero, pues por otra parte, en la sociedad, luego cuando salgan del colegio se van a tener que enfrentar hay veces que lo justifican en temas de bullying, de que el niño no usa la misma ropa que el otro, pero pues me parece que eso, en vez de evitar que puedan enfrentar esos problemas, lo que hace es que cuando los tengan que enfrentar más adelante, pues no sepan cómo los pueden solucionar. Pues en la actualidad pues veo que se está incluyendo todo esto, también está incluyendo a los jóvenes, la diversidad de género, también la religión, la política. Siento que eso es bastante importante, ya que pues como tal esto hace que el manual de convivencia sea algo... Pues digamos que la relación que yo encuentro dentro de las normas de un manual de convivencia y el derecho pues al libre desarrollo de la personalidad es tal vez aprender a vivir en comunidad. Siempre vamos a estar supeditados a un ordenamiento territorial o un ordenamiento institucional en el caso del colegio. Sin embargo, sí también hay mucha contradicción porque pues el libre desarrollo de la personalidad va a que yo pueda desempeñarme y mostrarme como yo soy y no como me lo muestra un manual de convivencia. Sin embargo, pues vivimos en comunidad, como lo he mencionado, y pues también es importante aprender a comportarse dentro de ella. Entonces, para mí esa tal vez sería la importancia de estas manuales de convivencia. Los manuales de convivencia son la herramienta indicada para darle cierta claridad y un objetivo a las situaciones del diario vivir, digamos en este caso en la institución. Y hay que tener en cuenta que estos manuales de convivencia solo sirven si se constituyen de diferentes puntos, digamos, de vista, los padres, los estudiantes, docentes, directivas, y que este manual de convivencia finalmente cumpla con las necesidades que se requieren, con las necesidades que tienen los estudiantes. Y de cierta manera es como lo que nos prepara también para la vida, en dar una uniformidad, en seguir normas de un específico lugar, y es una buena herramienta, solo hay que darle un buen manejo. Las conclusiones de nuestro proyecto de investigación son las siguientes. Primero, si bien el manual de convivencia es muy importante debido a que en él encontramos tanto los deberes como los derechos de los estudiantes y los diferentes protocolos para resolver los diferentes problemas que se pueden dar en una institución educativa, no está adaptado al contexto actual, ya que se suele vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad en base a nuestra imagen. Y esto no se hace por temas de salud o porque genere conflicto a la hora de relacionarnos con los demás, sino más bien por un tema de prejuicio, de que esas personas tal vez no sean tan disciplinadas, tal vez no quieren adquirir conocimiento, tal vez están en contra de la autoridad o simplemente son rebeldes. Cosa que no debería ser así, ya que todos los adolescentes estamos en busca de nuestro propio conocimiento y de adaptar una imagen personal. Ahora, ¿cuál podría ser la misión de una institución? Si ya sabemos que no es acumular información que no vamos a usar. Realmente la información son esos datos que uno se sabe de memoria pero realmente no entiende. El conocimiento se da cuando con la información que tienes puedes tomar decisiones o puedes crear nuevas cosas. Eso es lo que se quiere, formarnos como personas, como ciudadanos, como profesionales, dándole más importancia a nuestra calidad como personas, en donde valoremos mucho más la ética, las materias como la ética, o integremos a nuestros programas la educación sexual o la educación financiera, que al fin y al cabo son temas que contribuyen mucho a la vida de una persona y a su calidad de vida. También está el hecho de que acumular conocimiento no es del todo útil, debido a que muy poco porcentaje de estudiantes realmente logra ingresar a una universidad, y
la información que adquieren, como no es realmente un conocimiento, sino simplemente datos, se les van olvidando por falta de práctica. Deberíamos reconsiderar impartir el conocimiento de una forma diferente, en donde se ponga primero las preferencias de los estudiantes, de lo que vaya de acuerdo con su proyecto de vida y como... Considero que la función de los colegios desde sus inicios hasta la actualidad se ha centrado solamente en proveer cientos de conocimientos a los estudiantes de manera que estos la memoricen durante unas semanas sin repercutir en su vida personal o incluso en su vida académica. De acuerdo a esto, se hace necesario una formación personal más que una formación académica, centrándose en las necesidades de las actuales generaciones, fomentando el análisis crítico, el pensamiento reflexivo, la concientización a nivel local y a nivel global de las problemáticas que se están viviendo, el razonamiento, la investigación y la curiosidad por conocer e ir más allá de lo aprendido en las aulas de clase. Quedan varios asuntos para profundizar que surgen pues, de este trabajo de investigación. Por ejemplo, el tradicionalismo que tenemos los colombianos con nuestra cultura, es lo que menciona Carol, por ejemplo, teniendo en cuenta que ese tradicionalismo pues, se refleja en la sociedad y que existe una relación entre sociedad y escuela que va en ambos sentidos, es decir, la escuela responde a los requerimientos que la sociedad le impone y en ese sentido la sociedad construye la escuela, pero a su vez la escuela forma ciudadanos para que transformen esa sociedad. Otro tema es la necesidad de empezar a pensar cómo se puede salir de esa educación bancaria o memorística, que es un tema recurrente en casi todos nuestros expositores, o el cómo abordar un manual de convivencia que se construya teniendo en cuenta de manera real las opiniones de los estudiantes, porque sí, los estudiantes participan a la hora de construir el manual, pero lo hacen como un requisito técnico o legal, pero sus opiniones casi siempre son menospreciadas y esos manuales terminan siendo las pautas que dictan las directivas que responden en la mayoría de ocasiones a ese tradicionalismo que hemos mencionado. Otro asunto también que es necesario replantear o investigar a fondo es cómo se aborda una escuela en pleno siglo XXI, una escuela que trabaje más que lo académico, lo formativo. Vemos una sociedad que preocupa en cuanto a la formación de valores, sobre todo en nuestra cultura colombiana, que es tan carente de ese tipo de cuestiones. Vemos un planeta o un mundo globalizado en el cual prima lo económico más que la vida, ¿sí? Una serie de circunstancias que nos invitan a pensar que debemos ya trabajar mucho más ese componente ético y moral que el académico. Podemos también pensar en cuál es el futuro que encuentran los jóvenes después de 11 años de estudio, terminan su formación académica, salen a enfrentarse a la vida real y qué es lo que encuentran dentro del contexto colombiano. Las posibilidades laborales son pocas. La idea de continuar su educación en una universidad se limita por los recursos económicos. Aunque se hablen de becas, esas becas no garantizan que un estudiante pueda subsistir en medio de sus estudios. En muchas ocasiones también estas becas terminan siendo un arma de doble filo, pues los estudiantes entran siendo financiados sus estudios por la entidad competente, la entidad con la que aplicó, pero para poder lograr un óptimo nivel académico pues tienen que dedicarse casi que exclusivamente a sus estudios, cosa que no ocurre porque son en muchos casos estudiantes que tienen que buscar junto con su familia la manera de poder solventar todos los gastos que la vida misma exige, ¿sí? Más los gastos que implica una carrera universitaria, transporte, alimentación, materiales, y muchas veces pues en medio de esta búsqueda pues el tiempo no da para poder rendir y cumplir con los requisitos que estas becas exigen, y estos estudiantes terminan con deudas porque al perder la beca tienen que empezar a pagar los dineros que les fueron otorgados, y pues hasta ahí llega su formación. Consiguen dinero para pagar ese préstamo, más no para poder continuar el pago de sus estudios. Entonces también es necesario investigar qué pasa con los estudiantes después de que terminan sus estudios de bachillerato. Pero bueno, ya aquí la invitación es para que cada uno de ustedes, señores espectadores, a partir de toda esta información que se brinda en este documental, pues empiecen a reflexionar y a plantearse otros asuntos y cómo aportamos para que la educación en Colombia ayude realmente a mejorar la calidad de vida de todos los estudiantes.
Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music.